Yo debería de estar en una reunión guadalupana, no aquí, por los intereses que estoy desarrollando actualmente, pero bueno, esta ponencia ya la había antes presentado, pero nunca la termino, ¿no?, por el tiempo, así que espero que en esta ocasión podamos apresurarnos. Con motivo de los festejos por los 25 años de existencia de nuestra institución, el Colegio Mexiquense, se realizó el 31 de agosto al 12 de septiembre de 2011 el Simposio Internacional de Códices y Manuscritos Mesoamericanos. Uno de los ejes temáticos que se discutieron fue precisamente de las metodologías de investigación. Se hizo referencia principalmente a pictografías de tradición náhuatl del centro de México, a los ejemplos mánticos del Códice Borgia, del Grupo Borgia, y en menos medida a los procedentes de Oaxaca, tanto prehispánicos como coloniales. De este intercambio de opiniones surgieron interesantes preguntas que aún quedan por resolver y no nos reunimos posteriormente en esta misma tesis, y que requieren de futuras reuniones para volverlas a ventilar. También, según la percepción del que escribe estas líneas, se tuvo la posibilidad de comparar y contrastar algunas de las ideas que se expresaron durante la sesión. En este trabajo nos proponemos retomar los asuntos más relevantes de dicho simposio, agregando información derivada de artículos sobre el tema dados a conocer en tiempos recientes. Hay gente que se quejó porque se quedó afuera, pero bueno, pues era imposible hacer un conteo general de todos los que nos dedicamos a este tema. Primeramente, y aunque parezca un poco obvio, debemos preguntarnos qué es un códice, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre el Códice Borgia, de incuestionable origen prehispánico, que es la ilustración que están viendo, y cualquier ejemplo de los manuscritos Techaloyan? Significativamente, el Códice Borgia es de carácter adivinatorio, tonalámatl, con una iconografía de difícil interpretación. Los Techaloyan son coloniales, tardíos, de la segunda mitad del siglo XVII y principios del siglo siguiente, y con excepción del Códice García Granados, su contenido hace referencia a la historia del grupo en general, del Daltépetl, de donde provienen y sus límites territoriales. También encontramos varias maneras de referirse a estas fuentes pictográficas: documentos pictográficos, pinturas, libros de pinturas, libro indígena vis a vis libro europeo, como lo hace Batalla Rosado en 2008, y con respecto al significado de códice, término que se generalizó a partir del siglo XIX, en la literatura sobre el México antiguo, remitimos a la completa discusión en León Portilla en 2003. Hace ya algún tiempo intentamos una definición de lo que es códice, pero resultó demasiado extensa y poco práctica, y estaba más bien referida a los ejemplos elaborados después de la conquista. Con el ánimo de iniciar otro debate, podríamos decir que las principales características de este tipo de fuentes en el ámbito de las culturas mesoamericanas son 4. Uso de imágenes o elementos pictóricos que pueden estar expresados en un estilo prehispánico, tradicional, indígena o nativo, o un estilo europeo en la variante hispana. Respecto a sus características, remitimos al lector al apartado que vamos a ver de estilo gráfico, su relación con la historia y la cultura indígena en todas sus facetas, en un medio que se limita a formatos de secciones dobladas en forma de biombo, amoshli, libro europeo, lienzo, mapa, rollo e incluso hojas sueltas. Su temporalidad, que se inicia en la época prehispánica y se termina con la aparición de copias de ejemplos más antiguos elaboradas en el siglo XIX. Todo esto está a debate. León Portilla en 1997 ha llamado la atención sobre un fenómeno de transvase de los contenidos de algunas pictografías o textos en caracteres latinos a través de la oralidad que los acompaña. Estos textos de gran valor, escritos principalmente en lengua náhuatl, han llegado a nosotros sin la parte pictórica, por lo que no podemos considerarlos dentro de la categoría de pictografías, aunque esta limitación no les resta su valor como fuentes etnohistóricas. Nicholson, 1971. En tiempos recientes ha aparecido artículos que hacen referencia al problema de la metodología del estudio de códices y sus principales corrientes de investigación que aglutinan a investigadores. Para nuestro breve análisis hemos escogido aquellos que hacen con detalle y cierta amplitud. León Portilla, 1997, Jansen, 1999, Mojar Betancourt y Fernando Díaz, 2006, Batalla Rosado, 2008 y Udrich, 2008. Michel Udrich se refiere a escuelas que se han desarrollado en las últimas décadas en México y en el extranjero. Define 5 de ellas: la holandesa, principalmente emanada de Leiden, la tradición mexicana, la americana, refiriéndose a Estados Unidos de América, por supuesto, la española y por último la galarcista. Batalla Rosado hace referencia a métodos, escuelas nombrados la científica galarciana y otras que él ha impuesto el curioso nombre, muy curioso nombre, de tequila, marihuana impresionista. Al realizar un análisis comparativo de las ideas
ideas de los autores citados, se percibe que las mecánicas de estudio de las escuelas o métodos que se proponen, con excepción de la tercera de la lista de Batalla Rosado, no son completamente diferentes unas de otras. Para referirnos de manera general a las propuestas de los diferentes autores, usaremos las divisiones que propone Batalla Rosado 2008 en su método científico, agregando solamente una sección sobre el estilo gráfico. Análisis del soporte material. Batalla Rosado 2008 llama a nivel codicológico a este análisis y considera que es el primer paso ineludible que sirve para identificar las características físicas y que se apoya también en la diplomática y en la paleografía. Algunos autores identifican este nivel como también de estudio externo, como es el caso de Russ Barrio en 2011. Udvik en 2008 considera que este enfoque codicológico es una de las características más sobresalientes de lo que define como la escuela española. Este acercamiento ha sido de gran utilidad para identificar si el códice es un original, si es una copia o si es falso, así como conocer si existieron secciones que fueron removidas o fueron cambiadas de lugar, o si hubo varias encuadernaciones distintas y cuándo fueron realizadas. El estudio del papel europeo y sus filigrana de los tipos de letra y las tintas en los ejemplos novohispanos también nos han proporcionado valiosas informaciones que nos ayudan, entre otros aspectos, a entender mejor el contenido de la pictografía. Batalla Rosado 2002. El estilo gráfico. Donald Robertson, en su ya clásico libro Mexican Manuscript Painting, tesis de 1957 y publicado en 1959, ilustración 4, muy criticado, pero lo seguimos usando. Sigue siendo un punto de referencia para aquellos que quieren integrarse por primera vez a este campo, ¿no? Realizó un importante avance en el estudio de las formas, colores y el uso del espacio, es decir, el estilo en los códices prehispánicos y coloniales. Quizá la propuesta que expresó sobre las escuelas metropolitanas, de Metropolitan Schools, como él las llamó, ya no se sostiene debido a los avances en la investigación y en un mayor número de documentos pictográficos que disponemos actualmente. Sin embargo, su propuesta sobre las características del estilo indígena vis-a-vis el hispano ha sido un instrumento de gran utilidad, sobre todo para identificar, por ejemplo, la cronología de elaboración. Damos a continuación un cuadro que sintetiza las principales características. Pues esto es lo que seguimos usando, ¿no? A pesar del tiempo que ya tiene, lo que es las características del estilo prehispánico y del estilo europeo. Es una verdad de perogrullo, pero que nos sigue siendo muy útil. Este cuadro apareció en su artículo del Handbook of Middle American Indian sobre las pinturas de las relaciones geográficas, y es una buena síntesis de varios capítulos de su libro de Mexican Manuscript Painting, ¿no? Las propuestas de Robertson y las de otros autores tan destacados como George Kubler, 1972, Henry Nicholson, 1962, han inspirado trabajos en lo que Udvik, 2008, denomina la escuela americana, compuesta principalmente, pero no de manera exclusiva, de historiadoras del arte. Sus contribuciones al entendimiento de las pictografías han rebasado con mucho el análisis exclusivamente formal. Por ejemplo, tanto las historiadoras como los historiadores del arte han estado activos junto con arqueólogos, historiadores, prehispanistas y lingüistas en aclarar el origen y desarrollo particularmente de lo que llamamos así muy laxamente Mixteca Puebla, que además de ser un concepto arqueológico también se le asigna un estilo, una iconografía propios. Nicholson y Quiñones Keber, 1994. Estudio del contenido. En este nivel de investigación los códices se ha llamado también estudio interno. Russ Barrio, 2011. Es donde más polémicas se han levantado, particularmente con respecto a la existencia de un lenguaje y la manera que podría ser descifrado. Desde la década de los 60, Joaquín Galarza dio a conocer sus ideas en torno a la forma en que se debía leer el contenido de los manuscritos pictográficos y en particular los de tradición náhuatl, basándose en la premisa de que la mesoamericana es una escritura, entre comillas, total y absolutamente desarrollada, un conjunto de glifos y pictografías como textos escritos con base en la imagen codificada como un complejo sistema plástico lingüístico que antes de interpretarse debe ser leído. Mojar, Betancourt y Fernández Díaz, 2006. A este método Batalla Rosado lo ha llamado científico galarciano y Udvik en 2008 lo ha llamado la escuela galarcista. Ambos autores critican principalmente la premisa de este método de intentar leer los contenidos como si estuvieran transcritos en un sistema fonético silábico o como si formaran verdaderas oraciones, y que por lo menos en los estudios publicados por Galarza el sistema tiene relación directa con una lengua, en este caso el náhuatl. Por otra parte, la crítica que hace Batalla Rosado a este método se refiere a la
exhaustividad del análisis del contenido de los documentos total y absolutamente innecesaria. 2008, Batalla Rosado. Sin embargo, como resultado de la utilización de este acercamiento galarcista, otros estudiosos han trabajado en la elaboración de catálogos diccionarios como Machillotl y Amoxcali, donde han recurrido a modernos medios electrónicos que facilitan su consulta, ya que contienen cientos de entradas de elementos gráficos procedentes de un buen número de documentos pictográficos y que, como afirma Mojari Betancur y Fernández Díaz en 2006, podrían ser utilizados como instrumentos básicos de análisis para futuras investigaciones. Pues también el trabajo de Mark Twain va en esta dirección, ¿no? Respecto al análisis de contenido, Udvik en 2008 se refiere a la escuela holandesa, la cual nos vamos a saltar porque nos quedan 5 minutos. Quiero mostrarles, finalmente, les digo que nunca he podido terminar esta ponencia. Lo que me interesaría más está aquí la cuestión de la semasiografía con una cita larga de Elizabeth Boone. Está el asunto de la cosmovisión, que creo que tiene un gran futuro, interdisciplinariedad para la cosmovisión. Aquí está el muy recomendable 3 números de arqueología mexicana de López Austin sobre la cosmovisión, y el caso de por qué nosotros en el Colegio Mexiquense nos hemos dado la tarea de publicar pictografías en ediciones facsimilares. En la cosmovisión nos ayuda, ahí están todas las disciplinas en la cosmovisión, ¿no? Hay una interdisciplinariedad en las cosmovisiones, pero hay casos muy curiosos como este que jamás podríamos nosotros pensar de que se trata del glifo de Tlatelolco. Está en la piedra del exarzobispado, porque en primera es un tépetl y en segunda tiene ojos estelares, que no aparece en ningún otro elemento glífico de esta población. Y este es el resultado, ya lo sabemos con los trabajos de María Teresa Neaves, que el problema que se presentaron en esta piedra es cómo era posible que Axayácatl, que probablemente hizo este monolito, conquistara a una población donde también el dios patrono es Huitzilopochtli, como era Tlatelolco. Entonces lo que hacen es mandar esto hacia uno de los más importantes cultos que hay en Tlatelolco, que es de los Huitznahua. Y aquí están expresados, según en un trabajo más detallado, algunos elementos asociados a los Huitznahua. Tlatelolco era el que se encargaba de mantener el templo de Huitznahuac en Tenochtitlan. El gran gobernante de la primera época colonial de esta población se llama Huitznahua Tlailotlac y Mayautzin, los regresados de Huitznahua. Es el promotor del Códice de Tlatelolco. Aquí me refería que con los datos que tenemos, la iconografía cristiana es relativamente fácil de reconocer, ¿no? Aunque pues, aquí tendríamos que rascarle un poco para saber que se trata de los Reyes Magos, los 3 Reyes Magos. Y una cuestión que a mí me llamó la atención, y esto también en parte por mi contacto con el doctor Robertson, decía, es que en las ediciones que no son facsimilares hay errores, hay que hacerlas en facsímil, y ya Sebastián nos llamó la atención en este congreso que les mencioné al principio, de que importantes documentos no se han publicado, como el Códice Oban, que ustedes ven ahí, no se ha publicado en edición facsimilar, y ahí se ve un pentimento en un Jueves Santo, en una de las, son anales continuos, en el cual iban a una escena de la pasión, la iban a dibujar de una manera indígena, la borran y ponen una escena más en el arte cristiano español. Y todavía en el original se ve ese pentimento. Se arrepintieron, dijeron, no, esto no se puede poner, no se puede dibujar a la manera tradicional, tenemos que hacerlo a la manera como nos han enseñado, que es ahí cuando se ve, pero en todas las ediciones no aparece este pentimento. El caso de Aztlán, esas manos tan importantes que parece ser un jugador de béisbol, que está arriba, es importante ver el tamaño de esas manos. Aquí está en la edición alemana de estos documentos, que se publicó hace unos años, cómo ven las diferentes maneras en que se ha representado este personaje en las ediciones no facsimilares del principio del Códice Oban. Y en unas aparecen las manos grandes, en otras aparecen normales, y el caso es que sí es importante las manos de este personaje, como lo vemos en el Códice Sigüenza. En el lado derecho superior se ve la salida de Aztlán. Ahí hay un personaje que está en una canoa, que quizá porque era muy grande, yo supongo que era como un gigante, pero este personaje está mostrando las manos también. Huemac, posiblemente, el de las grandes manos. Pero si no tenemos buenas ediciones, y esta es la nuestra con los comentarios de María Castañeda del mapa de Sigüenza, muchos de estos datos se nos van.
por la falta de ediciones verdaderamente facsimilares. Y finalmente, pues un pequeño homenaje a Seller, ¿no?, que realmente hizo un trabajo extraordinario en cuestiones de darnos los primeros pasos. Puede que esté ahora superado, pero pues todos tenemos que recurrir a la obra selleriana. Y esto es una de las razones por las cuales yo promoví el trabajo, la elaboración, la campaña editorial de Códices Facsimilares en el Colegio Mexiquense. Hay muchos datos que se pierden si no estamos viendo una buena reproducción. Gracias.